quiero compartir contigo, hermano, un tema en el cual me comentaban acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del cristiano. Me hacían algún comentario y dije, claro, claro que sí. Vamos, en este domingo vamos a deleitarnos entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del cristiano. Pero antes que eso, hermano, me encantaría mucho en esta mañana fría, ahorita un cafecito, ¿verdad? Delicioso, en podernos tomar, ahorita que terminemos la predicación, porque sea de gran bendición. Hoy me encantaría, hermanos, que oráramos principalmente por el pueblo de Israel. Hay guerra y sabemos que se puede ocasionar la tercera guerra mundial. Y pues bueno, Dios tiene contemplado los tiempos. Recordemos que los tiempos son de Dios, no son nuestros. Pero me encantaría mucho que oráramos principalmente por el pueblo de Israel. Y asimismo pedirte porque oremos por el pueblo de ¿cómo se llama? De Acapulco, Oaxaca, Michoacán, y también por el Florida, que pasó el huracán y destruyó pues parte de la siembra, parte de algunas casas. Se deslavó en Acapulco en un cerro y había varias viviendas alrededor. Pues en verdad pues hay un desastre fuerte. Oremos para que Dios pueda limpiar ese puerto que parece que llega situaciones difíciles, pero sabemos que Dios tiene contemplado todo y lo hace porque quiere que conozcan al Dios verdadero. Muchos se han desviado, muchos se han ido por el camino incorrecto, el libertinaje más que nada, y el pueblo de Acapulco parece que hubo un carnaval en el cual alabaron a Satanás y pues es fuerte, es duro. Sabemos que Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es importante hoy en este 6 de octubre, primeramente darte la bienvenida, hermano, hermana, amigo, familiar, profesor, si te has conectado a la plataforma digital, qué bendición, gracias te damos. O si estás en línea, qué bueno, te mando un fuerte abrazo, que sigamos fortaleciéndonos en el Señor y que podamos deleitarnos en lo que nos ha dejado en su Santa Biblia. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos examinemos para que podamos entender lo que Dios tiene para con nosotros. Como te decía, muchas personas se han desviado y no están cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque veía yo y me hicieron un comentario donde se preguntan por qué las iglesias de los cristianos están llenas. Porque ahí se habla la palabra de Dios. Y es exactamente lo que Dios permite, que nosotros no nos desviemos de la palabra de Dios, que nos llenemos de la palabra de Dios para que podamos deleitarnos. Sabemos que las cosas, nos dice la palabra de Dios, que tengamos una buena conciencia, que teniendo una buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Y es algo tan importante en el cual quiere que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues debemos deleitarnos. Es lo que el Señor le mostró a su pueblo de Israel. Pero hoy quiero iniciar, qué bueno, gracias a Dios, iniciamos en tiempo y forma este 6 de octubre. Son las 11. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que nos da, de que nos podemos reunir. Como te decía, ya te conectaste en la plataforma digital. Gracias Dios, demos gracias a Dios, porque sabemos que Dios conoce a su pueblo, y Dios conoce a su pueblo en el cual quiere que nos deleitemos en él,
para que tengamos conocimiento que es maravilloso para Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, para que nosotros sigamos fortaleciéndonos a cada momento en el Señor. Recordemos que no podemos vivir sin Él, necesitamos tanto de Él. Pero bien, vamos a darle entrada ahorita en este momento, vamos a iniciar nuestro estudio, nuestra predicación en este 6 de octubre del 2024. El tema de hoy es entre el Espíritu de Dios y el espíritu del cristiano. Pero vamos a orar para que Dios pueda dirigir este estudio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza, voy a dirigir la oración. Si quieres acompañarme, que se haga la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy en este 6 de octubre de 2024, venimos ante usted, Padre Celestial. Primeramente, Señor, que perdone nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos tanto de usted. Hoy te pido humildemente, Señor, por el pueblo de Israel, para que tú guardes al pueblo, que tú sabes, son los tiempos, se acercan las guerras, Señor, es tu pueblo amado. Te pido humildemente que llegue nuestras oraciones ante ti, Señor, para que puedas guardar al pueblo de Israel. Y también te pedimos, Padre, en estos momentos, porque tú fortalezcas los corazones de las personas para que puedan ser alcanzadas ahí en el puerto de Acapulco, de Oaxaca, de Michoacán y también de la Florida, Padre, donde hubo mucha pérdida de material, pero sabemos que estando con usted, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy te pido, Padre Celestial, en esta mañana, que derrames al Espíritu de Dios en nuestros corazones, que podamos comprender y entender el mensaje que tienes para con nosotros. Hoy te pido, Padre, que nos des un avivamiento. Te pido por mis hermanos que se han conectado a la plataforma digital, por mis amigos, por mis familiares, por los profesores, para que ellos puedan tomar una decisión en su santo nombre. Hoy te doy gracias, Padre, y te pido humildemente que quites a este varón, que tú nos hables, Señor, y que derrames al Espíritu de Dios y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te decía hace unos momentos, hoy es el tema de entre el Espíritu de Dios y el espíritu del cristiano. Pero estamos trabajando, hermano, hermana, con la Biblia Reina Valera 1960. Quisiera que me acompañaras ahí al Salmo 139 del versículo 1 al versículo 16. ¿Lo tenemos? Yo inicio con el versículo 1 y tú con el consecutivo. Pero, como te decía, estamos trabajando con la Biblia Reina Valera 1960. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que nos permitió abrir los ojos, estar aquí reunido contigo y que pueda Dios dirigir este estudio. Salmo 139, versículo 1 al 16. Yo inicio con el versículo 1 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 16. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeren, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encumbren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Juntos el 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas. Amén, que fueron Señor. luego formadas Hasta ahí. sin faltar una de ellas. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta bendición que nos das de podernos deleitar en tu santo nombre. Pero como te decía, qué bendición, gracias, Señor, porque nos has dado un espíritu como cristianos. Gracias porque el Espíritu de Dios es en el cual quiere que nosotros nos deleitemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero quiero darte una pequeña introducción en la cual, hermanos, el Espíritu es característicamente la parte más elevada del hombre. Esto nos marca la individualidad consciente y así se distingue el hombre de la creación. Vemos lo que nos dice en la Biblia. La Biblia nos dice claramente que Dios sopló en la nariz del hombre y dio aliento de vida, y por ello el hombre fue puesto en relación con Dios y no puede realmente ser feliz separado de Él, ni en su existencia presente ni en la eternidad. Hermanos, ¿podemos ser felices separados de Dios? No. Hoy quiero darte un ejemplo en el cual vemos con mucha claridad y cotidianamente. Cuando saludamos a una persona, a un amigo, cuando llegamos a la escuela, al trabajo, a la iglesia, ¿qué les decimos? ¿Cómo estás, hermano, hermana, amigo, familiar? ¿Cómo te encuentras? Y contestan ellos, pues todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Hermanos, quisiera hacerte una pregunta antes de que entremos al tema. ¿Realmente somos felices? ¿Realmente te sientes feliz cuando contestas, todo bien, gracias a Dios? Realmente te decía, hay que examinarnos, porque Dios conoce nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Dios sopló en la nariz. Acompáñame ahí al libro de Génesis. Vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos muestra. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 4. Fíjate al 7. Y dice la palabra de Dios: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, escucha bien, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algo que nos preguntaban en alguna ocasión,
cómo había sido creado el hombre. Aquí lo tenemos y mucha en la ciencia nos muestran otra cosa, pero en realidad aquí tenemos la Biblia Reina Valera 1960, en el cual nos dice claramente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ciertamente no podemos nosotros ser felices separados de Dios. ¿Por qué? Porque realmente ser feliz separado de Dios es estar en el pecado. Hoy Dios nos invita a que nosotros tengamos presente que hay un cielo y hay un infierno, cuando realmente nosotros debemos estar en misericordia. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque tienes misericordia por este humilde siervo. Gracias, Señor, porque, Señor, has dirigido mi camino. Gracias, Señor, porque estoy haciendo lo correcto. Ahora bien, realmente te preguntaba hace unos momentos, ¿somos felices? Cuando contesta uno, todo bien, gracias a Dios. La gente está acostumbrada a mencionar, todo bien, gracias a Dios. Pero Dios nos muestra exactamente su palabra. Ahí la palabra de Dios nos dice claramente que es cortante y penetra hasta partir el alma en el espíritu del hombre. Quiero que me acompañes ahí al libro de Hebreos, capítulo 4. Y fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, que nos menciona, capítulo 4, versículo 12. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te decía, cuando Dios está en nuestro corazón, que nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne. ¿Por qué? Ya sabemos amar. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos ese corazón de piedra, pensamos en cosas de inequidad, de pecado, de maldad, de ira, de resentimiento. Pero hoy podemos ver claramente lo que la palabra de Dios nos dice, que es cortante, ¿verdad? Y penetra a partir del alma y del espíritu del hombre. ¡Qué bendición! Aunque quiero decirte, aunque el hombre no pueda ser fácil de ver esta división entre el alma y el espíritu, pero me encantaría mucho saber y preguntarte, ¿qué significado tiene el alma? El alma, voy a darte el significado, es la combinación del cuerpo físico y el espíritu vivificante de Dios que compone al ser humano. ¿Pero qué significa el espíritu? Que puede ser por viento o respiro o acción creada por Dios. Lo acabamos de leer ahorita en Génesis. También estábamos ahí en el Hebreos capítulo 4, versículo 2, que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, sabemos que la palabra es cortante. ¿Pero qué significa cortante bíblicamente? Se refiere, hermanos, a la verdad de la palabra de Dios, que separa lo espiritual o de lo infiel. ¿Cómo vamos entendiendo y comprendiendo? Gracias, Señor, porque realmente me estás dando un espíritu para que yo pueda ser fortalecido en tu nombre. Gracias, Señor, porque estas características que tú estás mostrando es para que yo me deleite. Y ahorita estoy viendo que lo que significa cortante, que tú separas lo espiritual de lo infiel. ¿Qué significa?
penetra bíblicamente, entrar a un lugar o pasar al interior del cuerpo. Y eso es lo que precisamente entra la palabra de Dios en nuestros corazones. Somos transformados porque hemos recibido a Cristo. Ahora bien, hermanos, el Espíritu como persona del cristiano. Y nos preguntamos, ¿qué hace el Espíritu como cristiano? Hermanos, quiero decirte, y qué bendición cuando formamos parte de la familia de Dios, que nos vamos deleitando en Él, que cada momento vamos viendo que en lo que estamos estudiando, en lo que estamos comprendiendo, recordemos, hermanos, que éramos ignorantes, que estábamos extraviados de la palabra de Dios. Creíamos nosotros que todo lo que nos rodeaba nos pertenecía y que todo lo que teníamos era nuestro, pero cuando realmente vamos viendo y vamos descubriendo la palabra de Dios, conforme al Espíritu de Dios, Dios nos muestra pacientemente que éramos ignorantes, estábamos extraviados dentro de la palabra de Dios. Pero como te decía, el Espíritu como persona del cristiano. ¿Qué hace el Espíritu como persona en el cristiano? Pues quiero decirte que el Espíritu nos da vida. Y nos da vida para que nos deleitemos primeramente en la enseñanza que tiene Dios para con nosotros. Como persona nos da una enseñanza en recordar todas las cosas y nos guía a toda la verdad. Y claramente nos recuerda de dónde nos rescató Dios de nuestra vana manera de vivir. Para que nosotros no olvidemos de dónde nos rescató. Recordemos, hermanos, al apóstol Pablo que tenía su aguijón. Le pedía a Dios que se lo quitara, pero no. ¿Por qué? Para recordarle a Pablo de dónde lo había rescatado. Y así exactamente a nosotros nos deja para que nosotros entendamos de dónde nos rescató. El Espíritu de Dios nos muestra y nos enseña claramente y nos recuerda todas las cosas, pero también nos guía para que nosotros estemos en la verdad. Ahí acompáñame al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate qué bendición cuando nuestro Señor Jesucristo tenía a sus discípulos. Les estaba enseñando las promesas del Espíritu Santo. Les estaba mostrando el verdadero evangelio. ¿Y qué decía? Porque su Padre lo envió. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahí acompáñame ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es algo tan importante que Dios creó a nuestro Señor Jesucristo y lo envió ¿para qué? Para que salvara al pueblo, a todos los hombres, para que conocieran al verdadero Dios. Pero en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, no conocían al Padre. Envió al Hijo para que el Hijo nos dice claramente aquí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el versículo 14:6 nos dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es lo que nos está mostrando exactamente el conocimiento, la enseñanza como persona. Nos enseña a recordar exactamente cuando ya leímos la Biblia: ah, caray, ciertamente ya lo leí. Jesús, el camino al Padre. Y esto nos lleva a que nosotros nos deleitemos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos deleitemos y que nosotros sigamos el camino de la verdad. Recuerda, hermano, que el mundo nos aborrece. Ahí acompáñame ahí en Juan capítulo 15, versículo 18. Acompáñame. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Quién nos escogió, hermanos? Antes de que naciésemos nosotros, estábamos en el vientre de nuestra madre. Él ya sabía quiénes son sus hijos. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios: antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Efectivamente, el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque tomamos la decisión correcta, porque los tiempos son de Dios. Cuando recibimos a Cristo no fue antes o después, fue en el momento indicado para poder llevar a cabo el plan que tiene para con nosotros. Por eso nos dio un espíritu, para que nosotros nos enseñe Dios como persona, pero también el espíritu como persona nos enseña a qué, hermanos, a escuchar, nos enseña a hablar. Es muy tranquila y apacible. Se puede escuchar y seguir para conducir hacia la vida eterna. Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso nos dice: el mundo nos aborrece, ¿cierto? Ahí acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Fíjate lo que nos dice. Lo tenemos, Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y qué bendición, gracias Dios, porque nos estás dando de que podamos escuchar la palabra. Hoy la estamos escuchando, hoy la estamos hablando con mucha tranquilidad, apacible, la podemos escuchar y podemos seguir, ya que el Espíritu de Dios nos está conduciendo hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahí regresemos ahí a Génesis capítulo 1. Acompáñame ahí al libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Desde el 1 vamos ahí. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora quiero decirte algo muy importante. La Biblia nos enseña, y nos enseña con mucha claridad para que nosotros podamos entender. Ahí, dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora pon tu nombre, ¿ya? Y José Antonio estaba desordenado y vacío. Algo que a veces nosotros, cuando vamos leyendo la Biblia, vamos disfrutando lo que estamos entendiendo. Aquí dice el Señor: no le quites, no le pongas, no, sino simplemente pon tu nombre. Y José Antonio estaba desordenada y vacía su vida. Hoy, qué bendición, gracias Dios. ¿Por qué? Porque nos das primeramente ese conocimiento de que antes era enemigo de ti, antes no conocía al Dios verdadero, antes era yo aborrecido por ti. ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios. Ahora tú, amigo, amiga, familiar, hermano, profesor, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos que Dios nos quite ese corazón de piedra para que nosotros podamos testificar acerca de Cristo, que Cristo es la verdad y la vida, y nos ayudará a conocer el testimonio. Es una revelación personal de Dios para contigo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros testifiquemos. Acompáñame ahí al libro de Juan capítulo 15, versículo 26, ¿lo tenemos? Dice: pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Recuerda que el Padre, creador del cielo, la tierra, el universo, Él fue el creador de todo esto, hermanos. Envió a su Hijo, ¿para qué? Aquí nos los dice. A quien yo, dice, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Qué bendición! Gracias, Señor, porque el Espíritu como persona, ¿qué sucede? Nos anima, es parte de nuestra mente, es parte del espíritu de la humanidad y el conocimiento que Dios nos da en poder comprender la palabra de Dios. Ciertamente el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la palabra de Dios. El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque el mundo, la corriente del mundo nos invita a que el enemigo nos lleve en esa corriente, pero nosotros ya tenemos primeramente el Espíritu en nuestros corazones. Ya tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado. Él, ¿qué sucede? Nos aconseja. No, pecadores en potencia, en maldad, en una maldad pero perversa. El Espíritu también nos menciona y nos dice claramente que ora por nosotros. Y algo que a veces no nos imaginamos, siente el dolor. Ahí acompáñame cuando el Espíritu nos aconseja, acompáñame ahí al libro de Juan 14, versículo 16. ¿Y qué nos dice? Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Claro, nos está aconsejando, aquí las promesas son del Espíritu Santo para con nosotros. ¿Qué sucede? Ora por nosotros. Acompáñame ahí al libro de Romanos, capítulo 8, 26. Romanos 8, 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 8, 26. Y dice claramente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indeseable. Nos enseña a orar, nos enseña a pedirle a Dios, porque estamos viviendo en el Espíritu ya. Gracias, Señor, porque nos estás aconsejando. Gracias, Señor, porque nos estamos dando cuenta de que nosotros teníamos pecado. Gracias, Señor, porque estás orando por nosotros. Ahí acompáñame a Juan 16, 8. Fíjate lo que nos dice en Juan 16, 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, las obras del Espíritu Santo nos lleva a que nosotros entendamos claramente que ya tenemos al Espíritu Santo, que nosotros, el Espíritu Santo como persona, nos está animando en seguir caminando con nuestro Señor Jesucristo. Él nos está aconsejando, nos está orando por nosotros, pero también tiene dolor, hermanos. Acompáñame ahí a Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4. Versículo 20, fíjate lo que nos dice Efesios 4, versículo 20, y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Recuerda que Cristo, el Espíritu de Cristo, es muy importante. Las obras del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue muy importante. ¿Por qué? Lo podemos ver en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, que es Reina Valera 1960. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? No fue concebido en la carne, al contrario,
la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue que Jesucristo, o sea Jesús, fue concebido por el Espíritu Santo. Ahí lo podemos ver en Lucas. Acompáñame al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Lo tenemos? 34. Y dice la palabra de Dios: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué gran bendición cuando estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautismo. Acompáñame a Lucas ahí, Lucas capítulo 3, versículo 21, y dice la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando en el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencias. Hermanos, vamos teniendo mayor conocimiento en la obra del Espíritu de Dios en la vida de Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo ahí en Lucas capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que nos dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo en un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho esta, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, aquí vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que se llenó del Espíritu Santo, y fíjate, y fue llevado al desierto, y ve con mucha claridad lo que la Biblia nos dice. Fue tentado por Satanás, fue tentado, llevado a un monte, y le mostró un momento todos los reinos de la tierra, y el diablo le dijo: a ti te daré todas estas potestades. Fíjate, quería engañar a nuestro Señor Jesucristo, quería engañar y darle todos los reinos. Y ciertamente, ¿qué dijo el Señor? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y qué bendición, gracias Dios, porque nos están mostrando el Espíritu de Jesús, que fue lleno por el Espíritu de Dios, y que el enemigo vino a tentar a Jesús. Imagínate, hermano, pregúntate: ¿ha venido a ti
para desviarte de la palabra de Dios, ha venido para que tú hagas lo incorrecto. Por eso realmente nosotros vemos claramente, gracias Señor, porque nos estás animando. Gracias Dios, porque el testimonio está revelado en que estamos conociendo la palabra de Dios. Nos estás aconsejando completamente en la palabra de Dios y nos estamos dando cuenta que el pecado moraba en mí. Gracias Señor, porque ahora estoy convencido en lo que estoy realizando y ahora estoy viendo las obras del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que también Satanás vino a querer desviar a Jesús de la palabra de Dios. ¿Pero qué mencionó Jesús? ¿Qué dijo? Jesús dijo, vete de mí, Satanás. Y en verdad, Él viene, te toca y se va, pero deja tu malestar, tu disgusto, tu maldad, tu perversidad, para que tú actúes. Él viene, te toca y se va. Dios no nos puede tocar, realmente. Dios no toca pecado. Nosotros somos pecadores. Ahora bien, nosotros vemos claramente que el Espíritu de Dios fue muy claro. Ahí con Jesús, acompáñame ahí, al libro de Hechos. Al libro de Hechos. Hechos 16, versículo 7. Dice la palabra de Dios, 16:7. Desde el 6, vamos ahí, dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y fíjate, hay algo tan importante, gracias Dios, porque lo que nos muestra que cuando estamos haciendo las cosas correctas, cuando vamos formando parte de la familia de Dios, cuando somos hijos de Dios, vamos instruyéndonos en la palabra de Dios. Aquí vemos claramente que el Espíritu de Dios no les permitió llegar a Misia y a Bitinia. También no les permitió hablar la palabra de Dios en Frigia y en Galacia. Y es cuando nosotros nos vamos dirigidos por Dios, cuando nos dice, vete por acá, porque por acá nos dejamos conducir. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora pertenecemos aquí a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos el Espíritu en nuestras vidas como cristianos, pero nos preguntamos y nos decimos, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Pues hermanos, primeramente es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de toda la maldad, de toda nuestra ira, de todo nuestro resentimiento, porque ya conocemos al Dios verdadero. Él nos está mostrando del pecado que nosotros tenemos. Él nos menciona, mira, ¿sí? Satanás vino a tocar a Jesús y le vino a mostrar que le daba a todos los reinos si le adorara. Pero Jesús sabía lo que venía. Él vino a rescatar a su pueblo. Él vino a rescatar a todos los hombres para que le conocieran. Ahora nosotros debemos arrepentirnos de verdad. Ahí en Hechos capítulo 2, acompáñame ahí en Hechos 2. Ahí en el Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición, hermano, hermana, amigo, familiar, profesor! Necesitamos bautizarnos. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Ya estamos conscientes. Recordemos que en nuestra antigua naturaleza
nos bautizaron cuando éramos pequeños, no podíamos discernir. Ahora ya estamos con claridad y necesitamos tener un bautismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el don del Espíritu Santo. Y qué bendición. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo en nuestras vidas debemos creer en quién, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y confiar más en Él. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, acompáñame ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que había en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjate que la bendición de Dios nos muestra claramente que Dios va dirigiendo las cosas en tu vida. Él va llevando a cabo el camino, pero como te decía, debemos confiar, debemos ser bautizados como nuestro Señor Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo. Hoy quiero terminar este tema en el cual Dios nos permite que estemos llenos de un don para que los creyentes, que Dios nos dé el Espíritu Santo, un nuevo día, un nuevo nacimiento ante las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, y que en el cumplimiento del Nuevo Testamento esa promesa es hecha a nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos que Él se bautizó. ¿Para qué? Para que tuviera el Espíritu Santo. Hoy le doy gracias a Dios por esta enseñanza que Dios nos permitió y llegar hasta este punto. Si, hermanos, se han llegado hasta este punto, que la bendición de Dios llegue a tu hogar, a tu familia. Gracias por permitirnos abrir tu hogar. Gracias porque esta predicación la puedes compartir con tus amigos. También estamos en el YouTube para que nos puedas dar un like y que esta predicación pueda dirigirse a diferentes partes de la República, a diferentes partes del mundo. Que la bendición de Dios sea de Él, no de nosotros. Que abra puertas para que el Evangelio se vaya prolongando, que se vaya llevando más a cabo, para que muchos hombres y mujeres puedan tener el conocimiento de la verdad. Porque el enemigo está trabajando también. Si se le presentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que no se te va a presentar a ti para desviarte y decirte esta es la verdadera palabra? Escucha bien, hermano, que lo que decíamos, lo que significa cortante, se refiere a la verdad de la palabra de Dios, que separa lo espiritual de lo infiel. Ahora quiero decirte, éramos infieles ante un Dios verdadero. Hoy quiero darle las gracias a Dios si has llegado hasta este punto. Que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia, en tus seres queridos. Gracias, hermano. Te mando un saludo desde la bella Toluca para el mundo, para que podamos deleitarnos, y también para nuestra República Mexicana. Que Dios te bendiga en este día y que lleve a cabo el plan que tiene para contigo, tu familia y los seres queridos que tienes, que es muy importante llevar el Evangelio. Que Dios te bendiga. Amén y amén.